Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo, escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título del devocional de esta mañana, o resumen, es el siguiente: No te desalientes al sentirte débil. Por gracia tu Salvador vive dentro de ti y es tu fortaleza. ¿A dónde vas cuando estás desanimado? ¿A dónde acostumbras acudir cuando enfrentas tu debilidad? ¿Qué te dices cuando eres confrontado por tu fracaso? ¿Qué haces cuando eres incapaz de atender al llamado de Dios? Yo acudo a Romanos 8 del 1 al 11. Cuando las debilidades se muestran en mi vida, este pasaje ha sido mi consolador vez tras vez. Miren lo que dice Romanos 8 del 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así aconteció, así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, dice Romanos 8 del 1 al 4. Primero, este pasaje te confronta con la radical realidad de que no tienes que enfrentar condenación por tu pecado. Jesús cargó cada aspecto de tu castigo. Incluso en esos días de evidente debilidad y fracaso constante, no seremos castigados por nuestro pecado. Esto significa que en esos momentos no debemos escondernos o alejarnos del Señor, sino correr a su presencia en busca de ayuda y perdón. Pero eso no es todo. Si sigues leyendo Romanos 8, del 9 al 11, este dice: Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos 8 del 9 al 11. No solamente Dios trata con la culpa de nuestro pecado, también trata con su poder. El pecado nos incapacita, hace que sea imposible que nosotros cumplamos la ley de Dios. No fue suficiente para Dios perdonarnos, aun cuando ese perdón es una cosa gloriosa. Dios viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu, animándonos con una nueva vida y capacitándonos para desear y hacer aquello que no podíamos hacer sin su presencia en nosotros. Eso significa que no debes temer o negar tu debilidad. No tienes que convencerte de que eres fuerte. Puedes enfrentar tu debilidad con gozo debido a que sabes que se te ha otorgado gracia para esa debilidad. Gracia que no es una cosa, sino una persona, el Espíritu Santo, quien te hace el lugar de su morada. Para seguir siendo alentado y profundizar en este tema, puedes leer Efesios 3, del 14 al 20. Solamente me gustaría agregar: qué maravilloso es saber de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso saber que ya no tienes que vivir con la culpa por cada cosa que hayas hecho, dicho o pensado que no le agrada a Dios. Ahora, eso no significa que no tengas que vivir las consecuencias de ese pecado. Por supuesto que si te equivocaste y hiciste algo que fue en contra de Dios, pero además
si eso generó consecuencias hacia otras personas, si es algo ilegal, si es algo que generó problemas con otras personas, si generó conflicto, etcétera. Lo que hayas hecho o pensado o dicho va a traer consecuencias en este mundo. Ahora, eso no significa que si vivimos las consecuencias de lo que hacemos en este mundo, vamos a perder la salvación que ya Dios nos ha otorgado por gracia. Eso significa, cuando dice que no hay condenación para los que están en Jesús, de que tú no serás condenado por aquellas cosas que hagas, que digas o que pienses que vayan en contra de la voluntad de Dios, porque Dios entiende que Él está haciendo una transformación en tu corazón, que Él está cambiando tu corazón y que por tu propia naturaleza, en tus propias fuerzas, es imposible que puedas alcanzar la perfección que solo Él te promete cuando llegues a su presencia, es decir, en la vida eterna. Ahora, este postulado que es de la Reforma, ¿no es cierto? O de tiempos de la Reforma, para muchas personas es una excusa. Dicen, bueno, esa es una excusa para que entonces puedas pecar libremente. Pero la verdad es que lo que nos dice este pasaje, o que lo que nos confirma, es que el Espíritu Santo no te deja pecar libremente. Por lo tanto, esta libertad que tenemos en Cristo, esta no condenación, no es un chip libre para hacer lo que quieras. Porque si realmente eres de Cristo y tienes el Espíritu Santo va a traer convicción de pecado. Y no te va a dejar tranquilo viviendo, haciendo o diciendo o pensando cosas que no van a agradar a Dios. Incluso si con nuestro corazón ha llegado a endurecerse, como ya vimos en un devocional pasado, aún así el Espíritu Santo estará ahí generando convicción de pecado en nuestro corazón. Por lo tanto, que no haya condenación no significa que no vivamos las consecuencias de nuestro pecado hoy día, pero tampoco significa que vayamos a perder lo que Dios ya nos prometió en el futuro y su gracia para poder enfrentar todos los desafíos en el presente. Por lo tanto, si tú eres alguien que está luchando con el pecado, y muchas personas me preguntan esto, si tú eres alguien que está luchando con el pecado, eso no significa que te lleves a cuestionarte si eres cristiano o si eres digno, porque la verdad es que no somos dignos. Es justamente porque necesitamos un Salvador es que Cristo viene por nosotros. Pero el solo hecho de que estés luchando contra el pecado ya te dice que el Espíritu Santo está en ti, no dejándote vivir de tu forma antigua de vivir sin Cristo, sino que animándote a que seas transformado día a día conforme a la presencia de Cristo y que te parezcas cada vez más a Él y menos al mundo del cual te libró. Por lo tanto, no es una excusa, ¿no es cierto?, el no tener condenación en Cristo, el tener la libertad que tenemos en Él, pero tampoco es dejarte a la deriva, porque en tus propias fuerzas y en base a la ley del Antiguo Testamento o las reglas que tú mismo te pones o te autoimpones y una u otra vez quiebras, jamás podríamos alcanzar el favor de Dios. Por lo tanto, también tienes que recordar que el Espíritu Santo está obrando en ti y está transformando tu corazón en un caminar que será un proceso de toda la vida. Habrá áreas más difíciles, habrá áreas más fáciles. Habrán cosas que serán erradicadas de raíz en tu corazón. Habrá cosas con las que todavía tendrás que luchar. Pero déjame decirte que el que haya victoria en Cristo significa que hoy día puedes dar esa pelea. Puedes ganar ciertas batallas, quizás no todas, pero puedes ganar ciertas batallas, sabiendo que la guerra ya fue vencida, de que tenemos una esperanza segura, de que nada ni nadie nos podrá quitar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo, porque su gracia es suficiente y es suficiente para que darnos todo lo que necesitamos día a día para alcanzar la vida eterna que Él nos da por gracia. Así que deja de condenarte, deja de vivir con culpa, aférrate al Señor, tómate del poder del Espíritu Santo y comienza a tomar decisiones y dar pasos que vayan en línea de no simplemente dejarnos a la deriva en la batalla del pecado, sino que dar la pelea, pero sabiendo que esta es una pelea que no das solo,
que el Espíritu Santo está contigo y que te prometió que independiente de las batallas que puedas ganar y perder, la guerra ya está ganada y eso significa que la victoria ya es tuya en Cristo. Qué mensaje o qué verdad tan liberadora, qué esperanza tan maravillosa. Por lo que, como cada mañana, mi deseo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA espacio ANF. Que el Señor los bendiga mucho esta mañana.